Sí, profe. Bueno, cuando algo esté mal, avísenme con tiempo, con toda confianza. Bueno, entonces les decía que estamos en el tema de componentes normal y tangencial. Este tipo de movimiento, como pueden ver, ya es a través de curvas. Sin duda, pues ustedes han observado que muchas estructuras, como son las vías de comunicación, carreteras, canales, por ejemplo, en el caso de riego, y muchas otras obras que hace el ingeniero civil. Para ello, entonces, tenemos que entrar en un conocimiento de cómo tratar este tipo de trayectorias. No todo es rectilíneo. Entonces ya vimos la parte rectilínea. Ahora vamos en este tipo de movimiento. Bien, para ello tenemos que ya de una manera bastante sintetizada, es lo que vamos a presentar. Claro, ya habrán lecturas si gustan emplear, pero aquí pues los tiempos y espacios son pequeños. Por ejemplo, entonces, cuando una partícula se mueve según una trayectoria curva que es conocida, entonces la ecuación de movimiento para la partícula puede expresarse en términos de sus componentes normal y tangencial. Por ejemplo, aquí, si logran ver la figura, hay un vector que sigue esta línea. Hay una n aquí que significa normal y va a dar a un punto y otro vector que viene y toca apenas esta trayectoria. Entonces, por eso le llamamos un vector tangencial. Obviamente que aquí pues se está incluyendo a través de fuerza, porque son las causas. Por el momento, pues no, ese es el tema al que estamos, eso ya corresponde a la cinética, que es conocido como dinámica en estos cursos. Bueno, pero de ahí deriva todo, de la fuerza, no podemos despegarnos de ellas. Entonces, por eso aquí hay un tipo de fuerza que se llama normal y otra tangencial. Normal, ¿por qué? Porque en este punto de la trayectoria es normal en ese punto este vector. Si muevo ligeramente este punto más para acá, entonces la normal ya va a apuntar por acá. Si ya voy por acá, entonces la normal lo va a apuntar por acá. Significa entonces que esta dirección está cambiando permanentemente. Y lo mismo que va a pasar con la tangencial. Igual va, cuando va aquí, así es su tangencial, pero cuando si fuera este punto, ya estaría por acá y así, etcétera. Bueno, eso sería la situación gráfica de este tipo de movimiento. Obviamente que esto, pues tenemos que recurrir a la segunda ley de Newton. Y de tal manera que aquí, esta es la ecuación general de Newton. Sumamos todas las fuerzas y masa por aceleración. De allí se acaba de descomponer esto en dos componentes. Una que es tangencial, que es la que tengo aquí. Y aquí observan, hay un vector unitario U de T, se llama. Es este. Digamos, esta es la magnitud y esta es dirección, para que sea vector. Y luego, más una sumatoria de todas las fuerzas normales, que es lo que tenemos aquí, por un vector unitario que me da dirección U de N. ¿Okay? Bueno, entonces aquí como estamos aplicando la segunda ley de Newton, pero aquí lo estamos descomponiendo en las dos direcciones. De tal manera que la primera, esto lo relaciono con esto. Masa por aceleración tangencial es lo que estamos haciendo aquí. Masa por aceleración tangencial, pero con sus correspondientes direcciones. Más, ahora la otra componente, fuerza normal, lo relaciono con masa por aceleración normal. Entonces ahí quedan ya reemplazados estos dos vectores. Bien. Esto nos lleva entonces
Dice, por ejemplo, de estas dos, bueno, aquí, vamos a ver, aquí estamos. Bueno, entonces aquí vamos. Aquí la fuerza normal y fuerza tangencial representan las sumas de todas esas fuerzas que componen componentes y que actúan sobre la partícula en dirección normal y tangencial, tal como lo acabo de explicar, como se vio en la figura A. Como las respectivas componentes según esto es vector unitario tangencial y vector unitario normal. Entonces, estos deben ser equivalentes. Entonces, la solución de la ecuación de las ecuaciones deben representarse en términos de las siguientes ecuaciones escalares. Aquí, lo que acababa yo de decir aquí en la primera es esto, que esto lo relaciono con esto y esto con esto. Ya lo tenemos aquí en la siguiente. Aquí me pasé. Y aquí está ya. Eso era lo que estaba diciendo hace un momento en la diapositiva anterior. Estas ya se llaman ecuaciones escalares. ¿Sí? Entonces, allá están. La primera de estas dos ecuaciones indica que el cambio de la magnitud de la velocidad. Ah, bien. Hemos trabajado aceleración. Todos sabemos que la aceleración es derivar la velocidad respecto del tiempo. Pero ahora le estamos llamando aceleración de tipo tangencial. Las ecuaciones son las mismas. Y es producida por la suma de las componentes de la fuerza tangencial que actúa sobre la partícula. Es decir, por eso aquí hay sumatoria, porque es más de una. Por tanto, si la resultante de las fuerzas totales actúa en la dirección del movimiento, se incrementa la rapidez, mientras que si actúa en sentido contrario, la partícula está frenándose. Entonces, vamos a encontrar fuerzas que aceleran, fuerzas que desaceleran. Por ejemplo, las que desaceleran está la fricción, algún contrapeso, etc. A eso se está refiriendo esto. Entonces estamos hablando de más de una fuerza, razón por la que se habla de sumatoria. Bien, entonces aquí tenemos lo que son las tangenciales. La segunda ecuación indica el cambio de la dirección de la velocidad. Ahora nos referimos a aceleración normal. Bueno, por el momento aparece como velocidad al cuadrado sobre ρ. Tiene una demostración, obviamente, pero por el momento lo veamos como una fórmula ya establecida y que la aprendamos a utilizar. Obviamente que por ahí les haré llegar una deducción para cómo se llega a esta formulita. Bueno, por el momento es que la sepamos usar de manera correcta. Entonces quedamos pues que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre este ρ se llama radio de curvatura. Es decir, aquí, bueno, en la siguiente diapositiva creo que va a aparecer. Sí debe aparecer. Aquí, estamos aquí. Es decir, es producido por la resultante de las componentes de la fuerza normal que actúan sobre esta partícula. Es decir, puede haber más de una que producen aceleración normal. Bueno, esta resultante de fuerza normal siempre actuará hacia el centro de la curvatura O. Es decir, si regreso, aquí ven, la fuerza normal apunta hacia este punto. Entonces va cambiando su dirección, así como explicaba al principio, pero siempre va a buscar este punto, siempre hacia el centro de la curva. ¿Sí? Muy bien. De la trayectoria, en este caso, la figura que acabo de mostrar, en la misma dirección que la aceleración normal. Entonces, en particular, cuando la partícula está viajando sobre una trayectoria circular restringida, es decir, hay una frontera que me evita salir con una rapidez que puede ser constante.
De todos modos, aquí dice que hay una fuerza normal ejercida sobre la restricción, sobre la partícula. Es decir, el cuerpo que está restringiendo a que se salga la partícula está sufriendo un efecto o aplicando un efecto sobre la partícula. Esta fuerza se denomina una fuerza centrípeta, la que evita que la partícula se salga. Y la fuerza que es igual pero opuesta ejercida por la partícula sobre la restricción se llama fuerza centrífuga. Es decir, esta es como de escape. La partícula tiende a escaparse, esta fuerza se encarga de contrarrestarla. Y así las partículas se van moviendo a través de trayectorias curvas. Bien, aquí te voy a adelantarme un poquito. Entonces aquí estamos hablando de aceleración tangencial, de aceleración normal. Vean, aquí están sus equivalencias. Lo que mencionaba, que aceleración normal ya lo tenemos deducida así. Bueno, esta es la aceleración total, componentes, aceleración tangencial y la normal. Era esto. Bueno, ahorita llegamos a ello. Bueno, entonces aquí estas ecuaciones, nos vamos en esta. Entonces, fijándonos en la de tipo de tangencial, si queremos llegar entonces a una derivada, pues tenemos que hacer que el incremento de la velocidad tangencial entre un delta t, pues va a suceder en el límite cuando delta t tiende a cero. Eso lo podemos entonces ya transcribir en llamarle derivada de la velocidad tangencial con respecto del tiempo. Fórmulas que ya conocemos, nada más el nombre es lo que está cambiando. Como la rapidez de variación de la velocidad v con la que la partícula se mueve a lo largo de la curva, pues usamos nuevamente esto. La derivada de la velocidad tangencial, pues es esto. Lo puedo denotar nada más con b' en lugar de esta notación o esta notación. Todas son equivalentes. Esta b' significa primera derivada de b. Por lo tanto, entonces, si quiero, aquí, ¿qué significa esto? ¿Qué es? Derivada de b respecto del tiempo. ¿Quién es? Aceleración, ¿verdad? Aquí apareció. Por lo tanto, la aceleración es igual a la primera derivada de la velocidad. Si la partícula se mueve a lo largo de la trayectoria curva con rapidez constante, es decir, se está moviendo aquí con una velocidad, no sé, 10 metros por segundo, no cambia. Si fuera ese el caso. Entonces, va con rapidez constante. La aceleración tangencial es idéntica a cero. ¿Por qué? Si no crece la velocidad, significa que no hay aceleración. Bien, ahora, puesto que S es coordenada de la longitud a lo largo de la curva, la velocidad puede escribirse. Entonces, B es igual a ds en dt. O sea, distancia recorrida con respecto al tiempo. Y lo podemos denotar como la primera derivada del desplazamiento. Y entonces la aceleración tangencial va a ser igual, como ya vimos, que ya era la primera derivada de la velocidad, pero esto es igual a la segunda derivada del vector de desplazamiento. Si quiero conocer la magnitud, o sea, este vector, pues muy sencillo. Si ya conozco la aceleración normal y la aceleración tangencial, pues simplemente aquí por Pitágoras, aceleración normal y aceleración tangencial elevadas al cuadrado, raíz.
Si quiero saber y con qué dirección va respecto a una referencia, por ejemplo, a la tangente, entonces lo puedo denotar por este ángulo beta. Entonces, la magnitud beta de esta aceleración, dice, con respecto a la recta tangente, a la curva, puede encontrarse a partir de tangente de beta. ¿Por qué? Porque este es cateto opuesto, este es cateto adyacente. Y vemos que el cateto opuesto es este vector. ¿Quién es? Velocidad al cuadrado sobre ρ. Aquí está. Y luego, ¿qué tenemos en cateto adyacente? Esto. La derivada de b. Ya está sustituida la tangente. De tal manera que esto multiplica b', multiplica ρ. Ya lo tenemos aquí. Y vemos pues de que aquí esto es aceleración normal entre aceleración tangencial. Eso es a lo que teníamos que llegar. La cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿quién es? Tangente. Eso me va a producir la dirección del vector aceleración en coordenadas normal y tangencial. A eso concluimos. Estas son las fórmulas que necesitamos para hacer este tipo de análisis. Con esto, entonces, estamos preparados para empezarlos a utilizar mediante determinados problemas que luego vamos a plantear. Por ejemplo, aquí una anotación. La dirección de la aceleración total nunca es tangente a la curva, excepto en el caso trivial en que B sea igual a 0 y no hay movimiento. Pero entonces se está detenido el vehículo, pues todas las aceleraciones se han vuelto cero. Por esto se llama un caso trivial. Con esto entonces era el material que tenía preparado para esta sesión. Voy a dejar de compartir. Regreso. Bien. Entonces, por el día de hoy, bueno, ya veo que estamos 23, ya conectados. Si falta algunos compañeros, invítenles a que se vayan integrando. Procuren hacerlo por este medio porque es el medio oficial. Entonces, es un registro que ustedes van llevando. No tanto porque nosotros desde luego que tomamos la asistencia y todo eso, pero también nuestras autoridades pueden entrar y revisar, por ejemplo, si un alumno nunca ha entrado, alguna razón ha de haber, o tiene siempre problemas de internet, o de no poderse conectar, o bien no lo está haciendo pues en el medio oficial. Entonces la recomendación es esta: procuren entrar por esta vía, porque ustedes también llevan un conteo de tiempo. ¿Cuántas veces han entrado? ¿Cuándo? Etcétera. Lo va registrando el sistema. Y entonces, muchas veces si algún muchacho estuviera con alguna dificultad, no sé, pero hay que encontrar pues todas las causas. ¿Para qué? Para poderlo apoyar. Pero si vemos que nunca entró, nunca se conectó, entonces no hay una evidencia que les ayude a poderlos pues apoyar, para ver qué es lo que está pasando. Entonces, véanlo por ese lado de que siempre entré, significa que estuve atento al curso, ¿verdad? Procuren hacerlo, denle su tiempo, ahorita más que vamos a estar en una situación un poco con menor tiempo, vamos a tratar de sacar el curso lo más, con el conocimiento suficiente para poder acreditar su curso de cinemática. Entonces la invitación es de que trabajemos de una manera entusiasta, tengan la confianza de preguntar las dudas que tengan en cuanto a cómo el desarrollo del curso.
como también algunas dudas en particular, trataremos de irlas cubriendo a través de algunas sesiones de asesoría académica. Voy a ir poco a poco, irles dando más información y ustedes tengan los accesos suficientes para poderlos ir ayudando. Si no tienen algún comentario más, jóvenes, en primer lugar, vamos a detener ya la sesión al rato.